Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo módulo del curso de Metodología Catequística que ofrece el Instituto Arquidiocesano de Ciencias Sagradas de nuestra diócesis a través de la Escuela de Catequesis Parroquial San Pío X en este año 2024. Nuestro módulo, que se llama Modos de planificar un encuentro de catequesis, está dividido en dos partes. Esta será la primera parte, a cargo de quien les habla, soy María Eugenia Bouvier, y luego tendrá una segunda parte que se llamará la planificación de los encuentros a cargo de la profesora Graciela Sorú. Ambos están relacionados, por lo que les pedimos que miren uno sucesivamente con el otro. Muy bien, la semana pasada la profesora Handry nos estuvo brindando una aproximación de lo que es la metodología catequística y nosotros hoy nos vamos a centrar en cuáles son los elementos básicos de la didáctica para la catequesis. Pero primero repasemos. En el módulo anterior aprendimos, como les decía, en qué consiste la metodología catequística, o sea, esto de el cómo en la catequesis, de cómo llegar a poder brindar a nuestros interlocutores un encuentro de catequesis con todos los elementos que le permitan de a poco iniciar un proceso de educación en la fe. También vimos que el acto catequístico, como realización concreta de la catequesis, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos también el encuentro de catequesis, tiene una dimensión espiritual, que es la que le da vida, también una dimensión pedagógica y una dimensión comunicacional. El acto catequístico es profundamente pedagógico y comunicativo porque además del mensaje de Jesús y su evangelio y del reino, nosotros tenemos que encontrar cómo comunicarlo y de qué manera hacerlo mejor teniendo en cuenta los destinatarios, sus realidades, etc. Y también, basándonos en la pedagogía de la fe, sabemos que las dimensiones profundas del acto catequístico son, en primer lugar, la experiencia humana, partimos siempre de la realidad de las personas, luego la palabra de Dios que ilumina y es centro de todo el acto catequístico, para finalmente poder tener una expresión de fe que, si bien en un primer momento puede ser individual porque es un encuentro íntimo con Jesús, luego sabemos que solamente va a ser profundamente catequístico si esa expresión se vive y se celebra en comunidad. También pudimos comprender cómo la pedagogía en la catequesis nos ayuda a una reflexión sistemática, o sea, nos da elementos para que nosotros podamos educar, acompañar, guiar y conducir a nuestros interlocutores mediante principios orientadores, o sea, todo lo que nosotros podemos tomar de la pedagogía y de otras ciencias, como también nos explicó en otro módulo el padre Claudio Masuti. Entonces vamos a tener conocimientos, teorías, enseñanzas, muy importante el magisterio de la Iglesia, normas, reglas, principios, ¿cierto? Luego vamos a tener que tener en cuenta las habilidades didácticas. Y acá ya nos vamos metiendo más en nuestro tema, ¿no? Herramientas, destrezas, competencias comunicacionales, estrategias pedagógicas y didácticas, recursos. Pero también sabemos que lo más importante y la meta final de cada encuentro y de cada acto catequístico será la experiencia de Cristo vivo. Y eso solamente se podrá dar si hay un encuentro continuo con todo lo que es la espiritualidad cristiana. Es importante también siempre tener en cuenta que el proceso de conversión es permanente, ¿no? Es un proceso, así como la formación, que no finaliza nunca, que comienza con el encuentro con Jesús, pero que luego es madurado y es alimentado por la fe, por una fe vivida y celebrada en comunidad.
Entonces, bueno, ahora nos centramos en nuestro tema y primero vamos a tratar de dilucidar qué es la didáctica. La didáctica, como una rama también de la pedagogía, es una ciencia que fundamenta y orienta la acción de la enseñanza. Es la base científica del arte de la enseñanza. Y además, la palabra en sí misma se usa tanto para indicar el modo de enseñar propio de una persona, como también a veces se usa como un adjetivo para decir si uno logra ser didáctico o no. ¿Vieron? Uno dice, bueno, esta herramienta fue didáctica, o sea, cumplió el objetivo de enseñar, o no. ¿Cuál es la función de la didáctica? Es orientar, como decíamos, la actividad educativa, para que cada proceso cumpla con su objetivo. Y para esto se va a tener en cuenta siempre, porque no es la didáctica ni la pedagogía no son ciencias duras, sino que son ciencias profundamente humanas, van a tener en cuenta las personas, los objetivos, los recursos, el material didáctico, el tiempo y el espacio. Una vez que tuvimos una aproximación bastante somera a lo que es la didáctica, podemos ya preguntarnos cómo la podemos aplicar en la catequesis, cómo podemos lograr que todos estos elementos de una ciencia que no es teológica pueda ser aplicada en la catequesis. Y vamos a ver que la didáctica catequística enseña a los catequistas, le provee herramientas para poder manejarse, para poder actuar en cada encuentro, de manera que su servicio sea una acción que educa en la fe. Siempre vamos a estar pensando en la dimensión pedagógica del acto catequístico cuando nosotros hablamos de didáctica en la catequesis, ¿no? Y la didáctica también contribuye a que los destinatarios, que nosotros llamamos los interlocutores, ¿no? Niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, cuando hablamos también de catequesis inclusiva, cuando hablamos de catequesis intergeneracional, siempre tenemos delante nosotros a personas a quienes llamamos interlocutores. ¿Por qué? Porque pensamos la catequesis como un encuentro y lo pensamos como un encuentro de carácter dialogal, donde si bien el catequista tiene elementos que le permiten enseñar, transmitir la fe, el interlocutor, o sea, aquel que también lo interpela con su necesidad, también va a ser alguien que le va a enseñar y va a nutrir al catequista. Por eso no hablamos de catequizandos y no es incorrecta la palabra, pero sino que tratamos de que todo esté en esta categoría de encuentro y dialogal. Entonces, la didáctica nos va a ayudar a que todas estas verdades de fe, estas cuestiones actitudinales, los valores del Evangelio puedan ser adquiridos por esas personas que se acercan porque Dios las llamó y están en este tiempo bajo nuestro cuidado y y con nuestro acompañamiento. Entonces, cuando nosotros pensamos en un encuentro de catequesis como acción pedagógica y didáctica, vamos a ver que tiene 3 momentos. Y esto ya como catequistas podemos ir pensando en de qué manera preparamos, llevamos a cabo y evaluamos nuestros encuentros. Fíjense que hay 3 momentos. El momento de la planeación, cuando nosotros planificamos el encuentro, o sea que es anterior. El momento de la ejecución, que es cuando llevamos a cabo el encuentro de catequesis. Y luego la evaluación, que si bien a veces no está siempre muy definida, es tan importante como los otros 2 pasos. Me detengo acá un ratito. Si nosotros no evaluamos tanto nuestras prácticas catequísticas como nuestras actividades pastorales, comunitarias, es imposible que podamos crecer porque no vamos a poder hacer una mirada
retrospectiva, incluso a futuro, de las cuestiones que nosotros pusimos en práctica. Entonces, la evaluación, tanto de la evaluación individual de cada encuentro, como la comunitaria, como la grupal, tiene que ser una instancia que esté también planeada y llevada a cabo. Entonces, vamos con el punto 1. ¿Cómo planificar el encuentro? ¿No? ¿Cómo planearlo? Vamos a tener que tener en cuenta la finalidad, lo que sería la meta de la catequesis, ¿no? Que es lo que nosotros vislumbramos al final del camino, los objetivos, los contenidos, los materiales y los recursos. Siempre la finalidad de la catequesis es que nos encontremos con Jesús y hagamos un proceso de maduración en la fe. O sea, esto va a estar siempre como un faro en toda nuestra praxis. Después los objetivos, que ya vamos a ver que pueden ser dos tipos de objetivos, pero siempre los objetivos tienen que ser concretos, tienen que ser accesibles, tienen que poderse alcanzar. No podemos, por ejemplo, poner como un objetivo, si tenemos un adulto que recién se acerca a la iglesia, que no tuvo nunca una formación en su fe, que en un año tenga su vida espiritual a pleno. O sea, ese sería un objetivo inalcanzable. Tendremos que tener un objetivo acorde siempre a la realidad del interlocutor. También tenemos que tener en cuenta los contenidos de la catequesis, o sea, entre comillas, qué vamos a dar en el encuentro. Siempre, miren, lo más importante es que tengan fidelidad a Dios y al hombre. Más allá de lo que nosotros brindemos en cada encuentro, cada tema, cada itinerario, tenemos que estar muy seguros de que tienen la fidelidad a Dios, a su palabra, a lo que es la iglesia, la vida de la iglesia, y al hombre, o sea, que sea profundamente antropológico, que tenga al hombre como centro de la acción, ¿sí? Y a Dios como centro de la predicación y de la transmisión. Y también tenemos que tener en cuenta cuando planificamos qué materiales y recursos, justamente acá estamos, ven, en la didáctica, vamos a utilizar para que todo esto se pueda llevar a cabo. Todo esto en la primera fase, que es cuando estamos planeando el encuentro. Es importante que sepamos, como les decía recién, que los objetivos tienen que ser alcanzables y accesibles. Siempre el objetivo general es más amplio, da sentido y marco a todo el camino catequístico, que puede ser la maduración en la fe, que los niños puedan encontrarse con Jesús, que los jóvenes puedan comprometerse en diversas actividades pastorales en la parroquia, y después los específicos atienden más que nada a lo necesario en cada etapa del proceso. Entonces, en el primer tiempo de la precatequesis tendremos un objetivo, luego en el primer año tendremos otros, y así sucesivamente. Por eso es importante que los objetivos puedan también discernirse en comunidad, en el grupo de los catequistas, el sacerdote, los coordinadores, los catequistas, todos puedan planear los objetivos, porque realmente después eso va a ser lo que se va a evaluar, ¿sí? Si un catequista está solo en el camino, va a tener objetivos que van a ser mayormente individuales, así sea que incluyen al interlocutor. En cambio, si los objetivos están puestos en comunidad, seguramente la comunidad va a estar implícita e implicada en los objetivos. Y recuerden que nosotros lo que queremos, una meta, es que todas las personas que Dios pone en nuestro camino puedan después integrarse en la comunidad, vivir su fe de una manera eh, compartida, que la celebren, que la vivan, que la gocen y que a su vez después sean testimonio para los demás.
Acá hay un ejemplo, por ejemplo, si el objetivo general es que los interlocutores puedan reconocer a Jesús como el amigo que nos llama a seguirlo, y acá estaríamos, por ejemplo, viendo un contenido, los objetivos específicos podrían ser conocer y encontrarse con Jesús por medio de la oración y la palabra, identificar las cualidades y el mensaje de Jesús, descubrir que Jesús los llama a seguirlo. ¿Se dan cuenta cómo acá ya se van mezclando objetivos, contenidos? Estamos pensando luego cómo estos objetivos los vamos a plasmar en un contenido y de qué manera vamos a tener recursos para que puedan entenderlo y para que puedan comprenderlo y vivirlo. Y ya hablando de contenidos, repetimos, el contenido de la catequesis siempre es el reino de Dios revelado plenamente en Jesús. Por eso siempre el contenido de la catequesis es profundamente querigmático y que vamos a ir desarrollando y dando a conocer gradualmente a través de un itinerario. Cuando nosotros hablamos de catequesis, hablamos siempre de itinerarios porque hablamos de procesos. La catequesis siempre es gradual, porque así también fue la pedagogía de Jesús y así también fue la pedagogía de Dios. Fue a través del tiempo, fue mediante un proceso, fue teniendo en cuenta las características de los interlocutores, su lenguaje, su modo de entender la vida, hasta sus profesiones. Entonces, siempre el contenido va a ser gradual. Entonces, también siempre va a tener un itinerario, porque va a tener pasos que van a ir llevando la catequesis hacia esa meta que planeamos en primer lugar. Entonces, por ejemplo, como decíamos recién, si un objetivo es descubrir que Jesús nos llama a seguirlo, acá ya podemos tener contenido, siempre primero la palabra tiene que marcar el contenido fuertemente. Entonces tenemos, por ejemplo, Juan 1, el llamado a los discípulos, y también la vocación cristiana, entendida como seguimiento de Jesús, el seguimiento de Jesús como un compromiso y su fruto en nuestras vidas, y bueno, son infinitos los contenidos acorde a las realidades de cada grupo. Es también lo que cada catequista debe descubrir, ¿no? Siempre partir de la realidad de sus interlocutores. Y también tenemos que tener en cuenta cuando estamos planeando el encuentro, qué materiales y recursos nosotros vamos a utilizar. Hay que recordar también que lo principal, o sea, el verdadero sentido del uso de los recursos, está en el servicio que prestan a la catequesis. Nunca son un fin en sí mismos, sino que son siempre un servicio a este objetivo que nosotros queremos lograr o llegar. Son siempre facilitadores de la comunicación, ¿no? Motivan, captan la atención, crean un ambiente de escucha o de silencio, animan al diálogo, al análisis, a la interpretación. También puede haber recursos que movilizan al grupo a adoptar una postura de cambio, a comprometerse. Todos estos, que ahora vamos a nombrar algunos, son materiales, son recursos y son también estrategias que el catequista tiene para acompañar el proceso de la catequesis. Vamos a nombrar algunos, que por supuesto son muchos más. La música, el canto, y yo también agrego el silencio, es un recurso catequístico muy importante que nos puede ayudar muchísimo para enseñar a orar. Los cuentos, las parábolas, juegos, películas, programas, series, radios, periódicos, revistas, después confección de afiches o de murales para que dejar donde nosotros tenemos nuestros encuentros de catequesis, teatros, escenificaciones, dinámicas de grupo,
dibujo, pintura, bueno, como ven son muchísimos. Nosotros también ahora tenemos el celular, que puede ser un excelente recurso, que todos lo tienen y a quien todos están atentos. Nosotros podemos utilizar el celular con la gran riqueza que tiene para poder, eh, por ejemplo, orar una oración que está ahí, poder buscar un material en algún lugar que le dice la catequista, bueno, y un montón de otras maneras que podemos captar la atención. Por ejemplo, en el caso de los chicos, los jóvenes, ya el celular tal vez no sería un recurso útil para un adulto mayor, que le cuesta más manejarlo, pero sí en otras edades. Por eso siempre tiene que tener el catequista esta idea y este interés en que sea significativo para los destinatarios de la catequesis todo lo que nosotros queremos comunicar. ¿eh? Una buena planificación se da cuando se apela a la creatividad, se buscan nuevos medios, se los analiza críticamente y se combinan recursos con la mirada siempre puesta en el mensaje. Es el mensaje de Jesús y su evangelio, es el reino y la construcción del reino hoy, atentos a los signos de los tiempos. Fíjense qué interesante que dice, se los analiza críticamente. Yo acá también vuelvo a la importancia del trabajo en equipo de los grupos de catequistas con su sacerdote, con sus coordinadoras o coordinadores, porque es necesario que todos estemos atentos a si son medios o métodos o recursos que son apropiados para la transmisión del mensaje. Y siempre esto se podrá discernir mejor en un equipo que solos. Entonces, cuando planificamos nuestra catequesis, tenemos que estar atentos. Primero, a qué vamos a anunciar, para qué lo vamos a anunciar, cómo presentaremos ese mensaje, qué método vamos a usar, con qué medios, o sea, cómo vamos a hacer, qué recurso vamos a utilizar para captar la atención, para transmitir, bueno, lo que hablábamos recién, ¿no? ¿Quiénes son los destinatarios? O sea, los grupos de interlocutores, es muy importante que el catequista, lo voy a repetir tal vez varias veces, tenga una gran conexión con las personas que le está acompañando. ¿Quiénes son? No es nomás un grupo etario, no es nomás un grupo de la escuela o un grupo que viene de tal manera a la catequesis, sino que son las personas quienes son. ¿Qué les pasa? ¿Los conozco? ¿Conozco a mis interlocutores? ¿Sé sus necesidades? Un recurso muy lindo para orar y para conocer procesualmente y gradualmente y que se vaya conociendo el grupo, es orar por las intenciones de cada uno de los que estamos en la catequesis antes de comenzar el encuentro. Ese es un recurso muy bueno porque además de que se enseña a orar y que se enseña a los interlocutores la importancia de la mediación, ¿no? Y de la oración de intercesión, a nosotros como catequistas nos permite conocer en profundidad. Tenemos que estar muy atentos a qué les pasa, eh, por qué rezan y poder hacer un seguimiento de esa oración, tanto nosotros individualmente, rezando por nuestros interlocutores, como también con la comunidad, con el grupo, y incluso con el grupo de catequistas, ¿no? Hay veces que hay destinatarios, que hay interlocutores, que hay personas con situaciones particulares muy complejas, muy difíciles, muy dolorosas, que necesitan la oración de todos nosotros y que, bueno, eh, me parece muy importante también que todo el grupo de catequistas y de la comunidad parroquial pueda rezar. Y también tener en cuenta cuándo, o sea, hacer este cronograma de temas y dónde. Es muy importante el lugar y el ambiente donde nosotros vamos a tener nuestros encuentros de catequesis.
hay que detenerse a que ese lugar en lo posible siempre sea el mismo lugar, porque entonces así ya va teniendo la impronta, ¿no? De los grupos, alguna lámina, el altarcito, la Biblia, todo lo que nosotros llevamos para ambientar de una manera cálida y para estar esperando, ¿no? A las personas que acompañamos en la catequesis, es muy importante que ese lugar se pueda hacer silencio, que pueda tener una calidez y una cercanía, donde las personas se puedan escuchar unas a otras, donde, bueno, se pueda realmente tener un espacio espiritual. Llega el momento de llevar a cabo el encuentro, ¿no? Y acá volvemos entonces. Son los tres momentos, les diría yo, basados en la pedagogía de la fe o en la pedagogía de Jesús. Vamos a partir de la vida de las personas que acompañamos. Vamos a iluminar todo el encuentro con la palabra de Dios, no solamente un parrafito de la palabra para iniciar. No, no, no. La palabra tiene que regar e impregnar todo el encuentro de catequesis porque es Jesús el que tiene que hablar mucho más que nosotros. Y también vamos a enseñar a orar, a celebrar y a compartir la vida en comunidad. Entonces, siempre cada encuentro de catequesis, el tema que sea que nosotros tengamos que, vuelvo entre comillas a decir, dar, tiene que partir de la vida, tiene que ser iluminado con la palabra y tiene que tener un momento de oración, de celebración y de compartir en la comunidad. Fíjense que nosotros hablamos de encuentro, no hablamos nunca de clases. Tratamos de que si estamos encontrándonos y dialogando con personas que Dios pone en nuestro camino, no seamos la seño, la profe, sino que seamos personas que se llaman por sus nombres y que toda la catequesis esté impregnada por categorías que la hagan profundamente dialogal, ¿no? ¿Cómo nos vamos a sentar? Tratar de que no se escolarice, que no esté la señorita sentada en el frente y los alumnos sentados en los bancos, sino que sea en lo posible un círculo, donde todos puedan tomar la palabra, donde, bueno, se pongan también normas de convivencia. Entonces, bueno, esto es lo importante del momento del encuentro, ¿no? Todas estas cuestiones que venimos desarrollando y ya en el momento estas tres dimensiones, ¿no? Partir de la vida, iluminarla con la palabra y que siempre se pueda orar, celebrar y compartir en comunidad. Partimos de la vida de nuestros interlocutores y sus realidades. Primero, la realidad. La realidad, como dice siempre Francisco en Evangelii Gaudium, nosotros tenemos que tomar la vida de las personas que Dios pone en nuestro camino como tierra sagrada, ¿no? Donde nos tenemos que descalzar para entrar, donde tiene que ser profundamente respetada porque es una gracia esa vida que Dios pone en nuestro camino y la tenemos que tomar como viene. Esto es muy importante porque primero tenemos que escucharlos a ellos. Después va a ser el momento de transmitir los contenidos de la fe. Primero van a tener que tener un momento, un tiempo, un proceso de ser escuchados, de saber en qué creen, qué les pasó en la vida, por qué están ahí. Y esto me refiero más que nada a los adultos, porque sabemos que son los adultos en quienes la Iglesia pone especial atención como interlocutores en nuestra catequesis. Por supuesto que los niños también, pero son sus padres, nosotros que en la diócesis asumimos el método de la catequesis familiar, son sus padres quienes tienen que ser objeto primero también de ser catequizados, porque muchas veces nos pasa que nos enojamos con los papás
porque no se comprometen, porque los dejan y se van, porque no los acompañan a misa, pero no nos preguntamos si tienen fe, por qué los llevaron, qué les pasa en sus vidas y no entendemos del todo que estamos llamados a evangelizar a esos papás de la misma manera o más que a los niños. Y lo mismo también a los jóvenes. Entonces partimos de sus vidas y tenemos que conocerlos primero, amarlos. Si no los amamos, ellos lo van a percibir. Acompañarlos y sí, iniciarlos a la vida cristiana. Pero primero todo lo demás, ¿no? Conocerlos, amarlos, escucharlos, acompañarlos y después iniciarlos a la vida cristiana, donde dentro de esa vida cristiana está lo sacramental. ¿Cómo podemos comenzar el encuentro? Bueno, con actividades disparadoras, con juegos, cantos, reflexiones. Otra vez, dependiendo la edad, dependiendo las realidades, también con silencios, ¿sí? Lo podemos hacer si se puede en el templo, si no en el salón, si hay un lugar lindo en la parroquia y es un lindo día, se puede comenzar en un patio. Bueno, en eso el catequista siempre es creativo, pero nosotros ¿qué estamos tratando de lograr? Que se capte la atención y lograr un clima de espiritualidad, ¿no? Porque necesitamos que se involucren y que relacionen los contenidos que nosotros queremos transmitirles con sus vidas. La única manera de que sea significativo todo lo que tiene que ver con la catequesis en la vida de las personas es que los remita a su propia vida y a sus propias necesidades y a su propia espiritualidad, para desde ahí partir después, acompañarlos a profundizarlo y a educar esa fe. Es muy importante recordar siempre que nosotros proponemos una catequesis vivencial y experiencial. Esto no quiere decir que no tienen elementos de doctrina, que no está el magisterio. Por supuesto que está, pero primero la persona tiene que hacer una experiencia de fe. Por eso nuestra catequesis es querigmática. Primero tiene que encontrarse con Jesús, sentir ese ardor en el corazón, sentir ese impacto de saber que Dios me ama como soy, eh, sentir también en sus vidas la misericordia de estos catequistas y de este sacerdote y de esta comunidad que está feliz de que yo esté ahí. Por eso la catequesis la proponemos vivencial y experiencialmente, ¿no? Parte de la experiencia personal y grupal ayuda a reconocer la presencia de Dios en la vida, que ahí me doy cuenta que Dios está con minúscula, cosa que está muy mal y no es un recurso. Y vivencial, ¿cierto? Que la vida encuentre su sentido desde Dios. Si nosotros logramos que la persona rece y se pregunte por su vida y pueda conectar su vida a Dios, bueno, podemos decir que comenzó el proceso verdadero de la experiencia de fe. Pero también tenemos que saber que esto puede no ocurrir en el primer año, puede no ocurrir en el segundo, y por eso la catequesis tiene que seguir estando en la parroquia más allá de los momentos de la primera comunión o de la confirmación, ¿no? Tiene que ser una catequesis integrada, integrada a la comunidad, que acompañe procesos. Y no es fácil, pero si el grupo de catequistas está profundamente integrado también a la comunidad, seguramente va a encontrar la manera de esas personas que se quedan, poder acompañarlas hasta que ellas mismas después se puedan transformar en discípulos, en testigos, y que muchas veces ocurre así, porque cuántos catequistas somos fruto de una catequesis, ¿no? De nuestros hijos, nuestra. Por eso es tan importante la vivencia de Dios en el corazón.
Iluminar con la palabra. El padre Alejandro Ramírez también nos enseñaba en otro módulo, hablando de Biblia y catequesis, la profunda importancia, ¿no? de que la palabra esté, yo les diría, en el centro, tanto literal, o sea, todo el tiempo que la estén viendo ahí en el centro del lugar donde nosotros tenemos el encuentro, como en el centro de la transmisión. Un catequista que no conoce la palabra, que no vivencia la palabra, es muy difícil que la pueda transmitir. Por eso es tan importante que los catequistas también estemos formados en todos los aspectos bíblicos, porque lo que nosotros vamos a hacer después es ver junto a los interlocutores qué nos enseña, qué descubrimos en ella, qué nos transmite para nuestra vida. Nuestro catecismo local, que nos puede dar herramientas y recursos, orientadores muy importantes porque tiene un material bastante actualizado en todo lo que es doctrina y magisterio. Tiene también el recurso permanente de la Lección Divina que a muchos catequistas les puede servir para poder adaptar los contenidos a la palabra de Dios. Entonces ahí también, en nuestro catecismo arquidiocesano, pueden encontrar muchos temas tomados desde la iluminación con la palabra. La palabra, así como en la vida, nos tiene que acompañar en cada paso del proceso y al mismo tiempo nos enseña a orar. Eh, Son como las dos caras de una misma moneda, ¿no? Para aprender a orar tenemos que estar en contacto con la palabra. Y, y estando en contacto con la palabra vamos a lograr la dimensión celebrativa y caritativa de la fe, porque es estando en contacto permanente con Jesús en que vamos a poder celebrarlo, en que vamos a comprender lo que es la Santa Misa y no es quedarse solamente en que vayan a misa, sino que vivan, celebren y oren la misa. Y esto también es parte de un proceso. La palabra es la que nos va a acompañar y la palabra es la que nos va a permitir, por medio del Espíritu Santo, a que esto pueda hacerse realidad. El Espíritu Santo es a quien primero tenemos que llamar al inicio del encuentro. Él es nuestro gran faro de luz, Él es el que nos va a asistir, Él es el que muchas veces va a poner en nuestros labios palabras que nosotros después no nos explicamos cómo llegaron ahí. Por eso el Espíritu Santo y la palabra de Dios tienen que estar de una manera creativa todo el tiempo en el encuentro. Y por supuesto, volvemos a los contenidos, ¿no? Hay ciertos contenidos de los itinerarios que nosotros sabemos que tenemos que transmitir y que podemos profundizar con el magisterio de la iglesia y otros materiales bibliográficos. El sacerdote, los coordinadores, los equipos de formación siempre pueden ayudar para tener materiales actuales. Es muy importante cuando hablamos de didáctica también estar atentos a qué tipo de documentos y a qué tipo de lecturas ofrecemos a nuestros interlocutores. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos leyendo o un magisterio de hace 50 años que, si bien es adecuado, tiene otro modo, otro lenguaje, o magisterios de antes del Concilio Vaticano II que serían hasta más difíciles de aplicar. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, tenemos nosotros un prolífico y riquísimo magisterio del Papa Francisco, accesible, fácil de leer. Tenemos Aparecida, el documento de Aparecida, tenemos la Evangelii Gaudium, tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica y tenemos el Directorio para la Catequesis de 2020, que tiene un lenguaje muy actual. Entonces, en los momentos de formación de los catequistas, que o sean parroquiales o que puedan brindar también la Junta de Catequesis o también que se puedan acercar al IACS, todos son organismos que están atentos a la formación de los catequistas y los pueden asesorar en qué material sería el mejor según el grupo de sus interlocutores. Entonces, vamos a ir a un ejemplo de cómo se pueden integrar, ¿no?
pensando en el acto catequético en sí mismo, el encuentro catequístico, que sería ese acto catequético puesto en acto concreto, y cómo, por ejemplo, se puede iluminar con un texto que acompaña cada momento. Si sabemos que el acto catequético parte de la experiencia humana, se ilumina con la palabra y es expresión de fe, tanto particular como comunitaria, vamos entonces a tener que el encuentro catequístico, si parte de la experiencia humana, toma los hechos de la vida. Si tiene como centro la palabra de Dios, va a tener el anuncio de la palabra todo el tiempo. Y si es expresión de fe, va a celebrar y va a tener al mismo tiempo testimonio, compromiso, ¿no? Fíjense cómo, por ejemplo, un texto catequístico típico y muy didáctico es el de los discípulos de Maús. Fíjense, los discípulos conversan en el camino. En el segundo momento que se encuentran con Jesús, primero Jesús, ¿qué hace? Los escucha, los acompaña. Después les explica las escrituras que le dan fundamento al diálogo. Y recién después se manifiesta en la fracción del pan. Fíjense que lo sacramental, que nosotros hoy también preparamos para eso en la catequesis, está en el último momento o en el penúltimo momento, porque va a ser después el compromiso cuando ya este oyente, que luego fue creyente y que por último fue discípulo, se va a comprometer. Ahí fíjense, dan testimonio a la comunidad. ¿Qué hacen los discípulos cuando no está Jesús? Se dan cuenta y dicen, ¿no ardía acaso nuestro corazón? Fíjense que hacen una mirada retrospectiva también. ¿Qué pasaba que yo no me daba cuenta? Y bueno, ahí estaba Jesús acompañando. Y hoy estamos nosotros los catequistas acompañando esos procesos, ayudándolos a pensar, ayudándolos a discernir, ayudándolos a ver la presencia de Jesús en sus vidas. Por último, vamos a evaluar el proceso didáctico. Recuerden, como decíamos más temprano, es necesario evaluar todos los procesos catequísticos, tanto en proceso como las personas que en ellos participan. ¿Qué tenemos que evaluar? Lo que se utilizó, lo que se realizó, la praxis del catequista, no solamente del catequista, o sea, el accionar y la puesta en práctica del catequista, sino también del grupo de catequistas, el proceso del interlocutor. Pero ojo que cuando hablamos de evaluar, no estamos pensando en tomar pruebas, ni sondeos, ni muchísimo menos calificar con notas, sino que vamos a hacer una mirada cálida, cercana, que pueda discernir qué ocurrió durante el proceso que nosotros queremos evaluar. Por ejemplo, queremos evaluar la precatequesis, va a ser una evaluación. Queremos evaluar qué ocurrió en el rito de admisión, ahí va a ser otra. Queremos evaluar qué pasó en el primer mes, qué pasó en el primer semestre. Por eso es importante que la evaluación sea comunitaria, ¿no? Desde el grupo de catequistas. Y recordemos siempre que los objetivos de adhesión a Jesús no son evaluables. Eso lo va a poder evaluar el interlocutor, lo va a poder discernir con el tiempo, pero sí nosotros podemos pensar en indicadores que nos ayuden a comprender en qué momento del proceso de fe está cada una de esas personas. Por eso evaluamos todos, ¿ven? Evalúa el catequista, evalúa el interlocutor y evalúa la comunidad. Un recurso que pueden usar para la evaluación, por ejemplo, de los interlocutores, es que ellos puedan contestar algunas preguntitas simples al inicio del proceso, al inicio del itinerario, y las mismas al final, o realizar creativamente, eso ustedes lo van a saber seguramente hacer bien, durante el proceso, de alguna manera poder hacer
silencios y parates y ver cómo va el grupo. Para finalizar, les proponemos un breve ejercicio, ¿no? Que es, habiendo pensado todo esto que estuvimos charlando hoy, ver en algún encuentro nuestro como catequistas qué momentos, qué dimensiones, qué elementos didácticos de los que hemos desarrollado hoy encontramos y cuáles no. Ese puede ser un primer momento como para situarnos en esta didáctica de la catequesis que estamos llamados, no como docentes, pero sí como catequistas, a estar atentos. Y nos despedimos con la palabra de nuestro Papa Francisco. Si algo caracteriza la pedagogía catequística, si en algo debería ser experto, cada catequista es en su capacidad de acogida, de hacerse cargo del otro, de ocuparse de que nadie quede al margen del camino. Por eso, ante la gravedad y lo extenso de la crisis, ante el desafío como Iglesia de comprometernos en cuidar la fragilidad de nuestro pueblo, te invito a que renueves tu vocación de catequista y pongas tu creatividad en saber estar cerca del que sufre, haciendo realidad una pedagogía de la presencia, en la que la escucha y la proximidad sean el verdadero contenido de la catequesis. Muchas gracias. Dejamos la bibliografía con la que podés profundizar todo lo que hemos charlado hoy.